y la que sigue, comentando la lectura de Ávila y la otra persona, Jáuregui, sobre la disolución de esto que se llama, y vamos a usar ya conceptos más apropiados, más menos confusos, ¿verdad? Desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista del conocimiento histórico, el imperio monárquico, ¿verdad? Esto que crearon más de 2 siglos y medio los reyes católicos y que ahora ya está en franca decadencia o a punto de disolverse, de fragmentarse, ¿no? Esos serían los términos correctos. Y ya cuando abordamos lo de las reformas borbónicas, pues habíamos sentado más o menos las bases de por qué se va a dar el cambio, complementado con factores externos, sobre todo por la invasión napoleónica. Entonces aquí lo que se trata es de que ustedes me ayuden, ustedes mismos participen, ya al final haremos las conclusiones pensando en el examen, en los contenidos que todos debemos compartir, ir ya viendo qué podemos comentar. La idea que en la clase de hoy yo no monopolice el micrófono, sino que ustedes colaboren, den sus impresiones, sus contenidos con base en lo que hemos leído de esta lectura interesante, de lo más actualizado que hay sobre este tema de los primeros años del siglo XIX o el final del siglo XVIII y el arranque del siglo XIX, con una sociedad novohispana que comienza a cuestionarse el qué hacer y el cómo afrontar, esta palabra le hemos insistido, cómo afrontar esta coyuntura internacional, esta coyuntura que se da, y que aquí sí quisiera, antes de cederles la palabra, que también nos pongamos de acuerdo con este nuevo concepto que no lo había dicho, no lo había manejado porque no había necesidad, el concepto de las fuerzas políticas fácticas, los poderes fácticos. Cuando uno dice poderes fácticos se refiere a quien ejerce el poder en términos reales, independientemente de que ese ejercicio, díganme si se entiende, esté sustentado en un papel, en un documento, en una fundamentación jurídica, ¿verdad? Lo ideal es que sea así. Sin embargo, en la realidad histórica hay grupos de presión, grupos que tienen presencia política, que tienen presencia económica, que imponen su voluntad o imponen sus criterios, o que tienen que negociar con grupos alternos o de su mismo nivel para poder llegar a acuerdos que les permitan coexistir, desarrollarse, mantenerse, qué sé yo. Entonces, a la hora que desaparece el poder real, el poder jurídico del monarca, es cuando surgen los poderes fácticos. O sea, quiere decir aquellos grupos, aquellas entidades legales, si quieren llamarle así, que habían ejercido el poder, pero que habían estado sujetas a un poder superior y que ahora ese poder superior ya no está presente, y la cuestión ahora es si realmente cómo le van a hacer y qué rol van a jugar ellos. Para que no quede así en chino, medio abstracto, estamos hablando los ayuntamientos, las reales audiencias, el virrey, la iglesia, el alto clero, incluso el bajo clero, que tiene un poder espiritual. Entonces, a eso nos referimos con las fuerzas fácticas o los poderes fácticos, los reales, quienes se encargaban de llevar a cabo los mandatos o los mandamientos reales, y que ahora, ante la ausencia del monarca, ellos tienen que resolver cómo le van a hacer, cómo van a enfrentar esa realidad, y ahí es donde se va a dividir los puntos de vista, la sociedad novohispana, y vamos a ver en qué termina todo esto, cuyo principal elemento visible pues es
es el estallido de 1810, pero ese es tan solo un elemento histórico más. Creo que hay cuestiones incluso más profundas, ¿verdad? Y que luego vamos a ir estableciendo los momentos de este gran momento, ¿verdad? Entonces, conclusión, que nos quede claro más o menos a qué se refieren con los poderes fácticos, de facto. Y segundo, vamos a establecer una serie de momentos, de cortes de tiempo que tiene que ver con la forma como podemos interpretar de una manera más objetiva, de una manera más serena, esto que está muy con mucha fuerza, con mucha injundia, como lo es el movimiento de independencia. Entonces, hasta ahí mi intervención. No sé si hay dudas de lo que dije sobre poderes fácticos. Si no es así, vamos entonces a continuar ahora sí con la lectura. Y ya creo que está la mayoría de los compañeros. Entonces, no sé quién gusta. Acuérdense que en la calificación final contamos, evaluamos la participación, que en este caso la idea es que todo el mundo saque todos los puntos, ¿verdad? No. Luego nos van a hacer falta para mejorar en el examen o para mejorar en el PIA, qué sé yo. Entonces, hasta aquí un poco le dejaría mi intervención. Vamos a ver de dónde quieren ustedes empezar. Ya las dudas las vemos más adelante cuando tengamos las conclusiones. Elías, adelante. Arnoldo también, bueno, estaba primero, no sé si Arnoldo, ¿ah? Bueno, está Emerson, decida si alguien. Bueno, creo que voy a empezar yo. Sí, Por creo. favor. Bueno, Sí, por bueno, favor, adelante. bien, en la lectura, esto me pareció interesante porque no solamente se mencionaba en la lectura, sino también en el video que habíamos visto sobre de Bejo. Sí, Y sí, sí. me parece algo bastante curioso, pero también algo muy importante de la época. Y es que en la Nueva España, o sea, lejos de lo que uno podría imaginarse luego de ver, digamos, las fuentes más oficialistas de la historia y así, Claro. en la Nueva España no había una unidad nacional. No había un Exacto. sentimiento de unidad nacional. Había un sentimiento quizás sí de diferenciación de España, pero no había un sentimiento de nosotros somos novohispanos, nosotros somos este país. No, no era este país, eran nosotros, un montón de naciones distintas que eran normalmente que estaban ubicadas en regiones pequeñas y no había una unidad como tal. Había un montón de formas distintas de organización y un montón de concepciones distintas de nacionalidad y del país y de mi gente, no un único sentimiento. Creo que ahí, no, no sé si está de acuerdo conmigo, Emerson, lo que le daba sentido de pertenencia justamente era la relación con la corona, ¿no? De ahí venía esa coexistencia, ese estamento, esa diversificación que estaba sustentada pues, en un conjunto de leyes, en un conjunto de normas, y que ahora el problema es que están solos, ¿no? Adelante. Sí, gracias. Sí, yo creo que la población de aquel entonces pues se encontraba en un dilema entre si de considerarse novohispanos, si se consideraban a sí mismos novohispanos o si se consideraban a sí mismos españoles, porque pues en teoría pues formaban parte de la monarquía de la corona, ¿no? Así es. Entonces uno creería que habrían de sentirse españoles. Posteriormente vimos que algunos pues sí le eran muy fieles al rey y pues a la monarquía, como vimos, por ejemplo, con la deposición de Iturrigaray. Pero bueno, yo creo que eso lo comentaremos en un ratito. Pero yo creo que también estaría bien que comentáramos un poquito sobre, bueno, ya mencionamos antecedentes, clases pasadas hablando de las reformas borbónicas, ¿no? Pero al menos la lectura empieza abordando algunas cuestiones económicas, ¿no? Que, bueno, eso también creo que lo mencionaba por ahí en el video. La verdad no recuerdo, porque creo que es un tema que hemos estado viendo mucho y pues digo, no tiene nada de malo, ¿no? Porque creo que está muy interesante.
Sí. Pero, bueno, por ejemplo, el aspecto de la marcada desigualdad social, por ejemplo, en cuanto a las posibilidades u oportunidades de la población indígena con Ujú. respecto a los criollos, que bueno, vimos que las reformas borbónicas precisamente diezmaron estas posibilidades principalmente para los criollos. Pero creo que algo muy interesante aquí es que se menciona que las relaciones de parentesco, por ejemplo, o relaciones comerciales, permitían que una persona marginada pudiese progresar en la Nueva España. Entonces, yo creo que todas estas cosas, estas posibilidades, tal vez también se vieron afectadas por las reformas borbónicas, lo que pues podemos decir ya empezó a como a sembrar ese pues malestar que es del que siempre se habla, que catalizó la independencia. Aunque creo que fue precisamente Luis Bejo, o no me acuerdo si también es algo que se menciona aquí en la lectura, que comentan, que se comenta que si bien todas estas como inconformidades o descontentos, si les podemos decir así, generados ya sea por varias razones, eh, digamos, ayudaron o impulsaron el desarrollo de la independencia, pues se menciona que no fue la causa principal, ¿no? Sino, Exactamente. ujú, sino que fueron otro tipo de cosas, otro tipo de conflictos, principalmente internacionales, como, bueno, ya sabemos y supongo que lo vamos a abordar más ahorita, si que alguien más quiera comentarlo también, sobre los problemas en Europa, y la crisis que hubo con la monarquía tras el impacto de Napoleón, ¿verdad? Que yo creo que es algo que sí deberíamos de comentar, nada más que bueno, creo que ya estoy extendiendo demasiado, no sé si alguien quiera comentar sobre Sí. eso o algo más. Mire, vamos a quedarnos con este último que dijo. Yo creo que esto no se entiende sin un enfoque, vamos a decirlo así, geopolítico, ¿verdad? La cuestión de la crisis con la corona, las primeras manifestaciones de separarse o de plantear una autonomía, yo diría una autonomía más que una independencia, en este periodo de principios del 19, es como un virus, ¿verdad? Es un virus que viene desde la Patagonia hasta vamos a decirlo, hasta el Río Grande, ¿va? Más allá del Río Bravo. Entonces, es un fenómeno que anda por ahí moviéndose, donde hay personajes que se van a ver más adelante en otros hemisferios, como mismo Bolívar, que de hecho antes de embarcarse a Cuba y Europa anduvo por México, por la Ciudad de México. Bueno, yo quisiera entonces que regresáramos a lo primero que dijo Emerson, que yo creo que aquí se podemos ir avanzando ya en las interpretaciones y en la comprensión. Entonces, hay una pirámide social muy marcada, ¿verdad? Donde una élite controla, dirían los marxistas, son los dueños de los principales medios de producción, llámese minas, haciendas, el comercio interior, comercio exterior, ¿sí? Pero hay también otra serie de grupos, lo que llamaríamos la base social, que vive al día, que vive ya para entonces hay rebeliones campesinas, indígenas, la investigación para allá van apuntando. Hay, como usted lo dijo, descontento por parte de la clase media que ve que no avanza en la estructura, en los niveles sociales que existen. Sin embargo, sí quisiera entonces subrayar, que eso usted ya lo dijo, y que vamos a dejarlo como una primera conclusión, de que el hecho de que hubiera una explotación de la mano de obra, de la fuerza de trabajo, que los salarios estuvieran muy por debajo de la posibilidad de los grupos sociales para desarrollarse, y que hubiera una mayor explotación en general de la corona hacia el virreinato o hacia la colonia, como le quieran llamar. Ese es un dato objetivo. Sin embargo, no es el sine qua non, no es la razón por la que se lleva a cabo la independencia, aunque parezca raro. Decimos esto porque en la historia oficial
o en las historias así que nos venden, que son muy objetivas y muy claras y muy esquemáticas, pues la independencia se llevó a cabo por la explotación de los indígenas, de los esclavos, que realmente los esclavos es una población muy, muy focalizada, por no decir marginal, y se entiende muy bien, ¿verdad? Y el cura Hidalgo enarboló la libertad y toda la historia que ustedes ya saben. No es por ahí. Entonces, el hecho de que se dé todo este esquema, que luego lo vamos a ver en historiografía cuando toquemos así de rebote al barón de Humboldt. El barón de Humboldt anda por acá en estas tierras a principios del 19 y él se queda pasmado, asombrado de la Ciudad de México y de otras ciudades. Sin embargo, dice que él nunca había visto tanta riqueza acompañado, fíjense bien, estoy citando mal, ¿verdad?, de tanta pobreza. Porque ya en la Ciudad de México andan los vagos, andan miles de personas que viven en la calle, que ahí dormitan y que ahí hacen sus necesidades y que ahí sobreviven, ¿verdad? Entonces todo eso el barón de Humboldt le llama la atención y lo va a ir registrando en su famoso ensayo, que por ahí les voy a mandar el PDF, ¿no? Entonces vamos a dejarle en base a lo que dijo Emerson, o sea, hay condiciones para una revuelta, para una revolución, pero esa situación no es necesariamente lo que va a acelerar esto que no sé cómo le podríamos llamar. Vamos a quedarnos con una palabra técnica, esta guerra de independencia. Muy bien. Ricardo Galván, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. De hecho, cuando estuve acabando la lectura se me quedaba pensando sobre todo el proceso. Me daba cuenta que la Nueva España, va a ser especulación, pero siento que si la Nueva España no hubiese tenido una invasión de Napoleón, cumplía con todas las condiciones para que pasase una revolución como la Revolución Francesa, porque era un problema de, ¿cómo sería? Había un problema en cuestión de las autoridades y la representatividad tan grave que si se encontraba la oportunidad le iban a tomar los criollos, que pues es algo que ya se mencionó, que cuando tuvieron la oportunidad de poder establecerse como algo autónomo, más bien de pedirlo, lo hicieron. Y pues no por nada Iturrigaray lo terminan arrestando los europeos. Porque ya hay unas dos, por lo menos hay dos visiones, ¿no? Que ahorita lo vamos a puntualizar, ¿no? Mire, sobre esto que dice, no, creo que no hay una traducción al español y hay por ahí trabajos al respecto. Recordemos que Napoleón se quería apropiar del mundo, ¿verdad? Y él, nada más piensen en el mapa militar o en el mapa guerrero de Napoleón, y estamos hablando de Rusia hacia Inglaterra. Esa es más o menos la media luna que él quiere, así como se ve el Islam, ¿no? Que él quiere controlar, y por ahí no tengo la ficha exacta para decírsela, sé que es un trabajo hecho en el extranjero por ahí. Ya Napoleón tenía toda la voluntad el maquiavelismo de enviar personas, de hecho envía gente para comenzar a husmear, a platicar o a negociar, empezar a negociar con las élites indianas, con las élites españolas, criollas, peninsulares, pero hasta ahí llegó la película, o sea, el tiempo se le acabó. Pero sí, eso que usted dice, ya a lo mejor más adelante vamos a encontrar textos que aclaren esto. Sí hay, así como los norteamericanos ya que querían comenzar a negociar con Hidalgo armas a cambio de territorio, también los franceses que están muy interesados en controlar las posesiones inglesas, hacerles barrera. Hay un envío de gentes, ¿no? Pero creo que el tiempo se le acabó y pues la guerra que se va a dar, la guerra civil que se va a dar en España contra el invasor también, hace que no tenga mucha, o por lo menos la historiografía no ha dicho lo contrario, que no se haya dado mucho vuelco, se le haya dado seguimiento, pues, a estas negociaciones que como quiera, pues en nada hubieran terminado, ¿no? Hay que esperarnos hasta el 64, 1864, 1867, cuando Francia no descansa
de tener influencia en nuestro país, y el resultado, pues ustedes ya saben cuál es, ¿no? Pero sí, lo que usted dice, no, sí hay por ahí trabajos, Ricardo, que apuntan hacia allá. ¿Algo más, Ricardo Galván? Pues no sería mucho, solo sería como el gran problema que siempre señalo, que es sobre la autoridad real, puesto que si tú dices ser el rey católico y eres el rey que está, digamos, al lado de Dios, por así decirse, porque me acuerdo que en la lectura, si no me equivoco, no recuerdo quién, pero hacía una apología a que Felipe era un similar a Cristo. Bueno, si se supone que tú eres un simil o eres un representante de Dios y puede entrar alguien a tu reino, puede vencerte y puede despojarte, entonces siento que es un choque muy fuerte, porque podría ser que ya no pueden tomarse dos maneras. Una, que en realidad nunca estuviste, o sea, que en realidad lo de Dios fue una invención completa, que puede ser una idea ilustrada perfectamente, o que en realidad Napoleón es el que tiene la fuerza de Dios como para poder entrar y que no le pase nada. O por lo menos controlar a los que están cerca de Dios, en el caso de Napoleón, ¿verdad? Yo creo que aquí el antecedente, eso lo comentamos así rapidísimo, fue lo del absolutismo ilustrado, ¿no? Cómo el absolutismo justamente es quitar cualquier vínculo humano entre el monarca y Dios, y él directamente tener esa iluminación, que así lo van a ver todos los subjuzgados, ¿verdad? Que no protestan o que no dicen nada, y la élite intelectual de entonces comienza a hacer una serie de alianzas con este grupo, y entonces es un absolutismo que sustenta sí en la fe, pero que en la práctica está ligado a la razón, a las ideas, a la ilustración, ¿verdad? Que es más o menos el tinte que le van a dar, más que Felipe, los Carlos, ¿verdad? En el caso nuestro, con los Borbones. Por ahí lo vamos a ver la línea del tiempo que nos van a hacer los compañeros de ahí, y ahí nos va a quedar más o menos claro cómo se da cómo va evolucionando este absolutismo ilustrado, que es propio de toda Europa, no nada más de Nueva España y de España. Muy bien, entonces ya de esto que ha dicho Ricardo, deja material para que alguna compañera por ahí, un compañero. Entonces ya vemos que la crisis del 1808, por llamarle así crisis, ¿no? Va a provocar entonces por lo menos un par de respuestas ante el qué hacer o cómo entrarle ahora. Va a haber un par de respuestas y que tiene que ver no con el diálogo, no respuestas que se dan en el diálogo, en la convivencia, sino en el enfrentamiento, ¿no? Ya se habló ahorita del golpe de Estado, ya se habló de Iturrigaray. No sé si podamos ampliar más este punto, si gustan, o otro aspecto que quieran abordar sobre esto. Adelante, alguien por ahí. No hemos escuchado las voces de las compañeras. Acuérdense que tenemos que fortalecer la diversidad, el género y todo lo demás. Adelante. Sí, Brenda, la escuchamos. Bueno, no sé si lo que voy a decir amplíe mucho el comentario de mi compañero, pero dígalo. pues muchas gracias. A mí una parte de la lectura que me llamó mucho la atención fue la parte en la que mencionan el declive de España como en la competitividad comercial que había en el mercado europeo, porque en un principio eran una nación muy imponente que realmente significaba una amenaza para los demás, pero conforme van avanzando sus métodos, por ejemplo, para la elaboración de textiles, se van volviendo muy, ¿cómo se dice? Rudimentarios. Se retrasan, sí, exactamente. Se vuelven muy rudimentarios y entonces pues se van retrasando, y aquí para mí parece muy correcto de esa frase que es o te adaptas o mueres,
porque todos los demás seguían avanzando, por ejemplo, en el comercio marítimo, y ellos iban quedando atrás. Claro. Y otra cosa que no ayudaba mucho es que España seguía comprando los productos de otros países en lugar de utilizar lo mismo que elaboraban las colonias. Y Claro. esto iba generando un conflicto entre los propios miembros de la Nueva España, porque habían muchos que consideraban que el dinero que ellos generaban iba a parar más que nada a las manos extranjeras mediante la adquisición de estos productos. De esos productos y de armas, ¿verdad? Y de pertrechos de guerra y de barcos. Ahí hay un enfoque que luego hablo en primera persona, que luego no le podemos entrar muy bien y que creo en mi experiencia, creo que sí es interesante verlo, lo que es la historia militar. A veces lo vemos de manera así muy accesoria, ¿no? Como lo acomodamos en la parte de la economía, la política y la vida social. Y creo que esto que está usted diciendo es muy importante porque no solamente España va a quedar vedada desde el punto de vista comercial de sus rutas, los viajes no son tan constantes como se hicieron en la época de Carlos III, por decir algo, pero también su flota, que había sido una de las más poderosas un siglo atrás, ahora no solamente es una flota fuera de moda, sino que además en términos de número, de cantidad, ha sido desaparecida, ha sido destruida en su alianza Francia contra Inglaterra, donde se van a perder una gran cantidad de navíos. Y digo esto porque para no levantarnos mucho el cuello los novohispanos, eso también va a beneficiar a las fuerzas novohispanas que quieren levantarse en contra de la corona, de que realmente España no puede mantener un control, un dominio, un enfrentamiento militar ad hoc, ¿verdad? Adecuado, porque carece no solamente de militares suficientes, sino además de barcos. Eso lo vamos a ver que hasta la época de ya 1815, ya con Calleja por ahí en el mando y luego Iturbide, es cuando España vuelve a mandar tropas, ejército profesional, y tiene mejores navíos. Pero en este periodo que usted menciona, que por eso qué bueno que lo comenta, vamos a ver que se va a dar esa crisis, ¿no? Esa carencia de barcos de guerra, que eso lo van a aprovechar muy bien los novohispanos, un poco para tener mayor fuerza. Que esto no puedo dejar de pensar también en la independencia de los Estados Unidos, que Estados Unidos se independiza cuando Inglaterra tiene todas estas broncas, con Francia, con misma España. Entonces, los norteamericanos de entonces, pues muy padre, saben que su papá, ¿verdad? El padre mayor tiene muchas broncas y ellos son una de tantas, ¿verdad? Entonces, acá también no tenemos que maximizar o darle demasiado énfasis militar a la Nueva España, que va a aprovechar entonces esa debilidad, ¿no? Entonces, muy bien, Brenda. ¿Algo más? ¿Algo más, Brenda, de lo que mencionó? De este atraso tecnológico, ya para entonces la revolución industrial, acuérdense que tiene su fase industrial en los textiles y el ojo del huracán, el punto crucial, pues es Inglaterra, que según Adam Smith y luego los fisiócratas antes, Adam Smith y otros más, van a sugerir que Inglaterra se convierta en el taller del mundo, ¿verdad? Lo cual es pues puro cotorreo, ¿verdad? Pero en el esquema teórico esa es la idea. ¿Sí, Brenda, hay algo más? Pues es más que nada una anotación que está relacionada a otra clase sobre la expansión colonial. A mi equipo nos tocó más que nada la expansión en Asia y me llamó mucho la atención que, bueno, a mí no me tocó ese apartado, me tocaron los holandeses, pero a un compañero le tocaron los españoles.
y los portugueses, y me comentaba que casi no aparece nada en su apartado sobre los españoles en esta competencia por acaparar el mercado en Asia. No, nada más tienen unas costas, ¿no? Las Filipinas y un poquito, una tierra más allá, pero en general no. Los portugueses son los que se van a abalanzar y luego van a ir perdiendo terreno con holandeses e ingleses, ¿no? ¿Qué le iba a comentar? Entonces, esto de la que mencionó usted del industrialismo, la industrialización, es un tema básico para entender después el siglo XIX y todos los proyectos liberales, mal llamados también conservadores, luego vemos por qué mal llamados, pero ahorita vamos a dejarle nada más así, donde el tema es industrializar a México o no industrializarlo. Ese va a ser el dilema. Y va a haber dos propuestas, lo vamos a dejarlo así abierto, para que vea que lo que usted dice va a ser un tema de discusión en ya cuando México se ha convertido, vamos a decirlo así, en un país, cuando ha surgido un estado que todavía no tiene la madurez y la fuerza para gravitar o para establecer políticas, pero esto que usted dice va a ser uno de los temas a discutir. ¿Qué pasa con la industria, no? Muy bien. Por ahí tenemos Arnoldo, adelante. Nada más para complementar lo que había dicho Brenda, algo curioso es que en parte España no se había industrializado porque realmente no sentían que lo necesitaran. Es decir, Claro. estaban recibiendo un montón, pero un montón de dinero de sus colonias. Mientras el resto de países que no tenía tantos territorios o no tan prósperos necesitaban nueva maquinaria para aprovechar mejor lo que tenían y si era posible robarle a otros. Bueno, pues España se sentía bastante confiada en que podría seguirse manteniendo con toda la enorme cantidad de dinero que estaba recibiendo, especialmente de Nueva España. Su balance de pagos se lo permitía, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Es cierto, en parte eso. También hay intentos por trabajar la tierra, pero eso ya sería hablar de la historia de España. Hay intentos por desarrollar los textiles, pero se van a topar entonces con este tipo de situaciones que usted menciona, pero sí realmente el escenario más próspero en este renglón está en Inglaterra, que también va a provocar un conflicto social con los campesinos que van a ser despojados de sus tierras y de toda una serie de grupos que van a sentir cómo la industrialización pues no es un tema tan light, ¿verdad? Sino que es un tema duro, es un tema que implica desplazar a grupos sociales, como va a ser acá después de la época de Juárez, cuando se venden las tierras de las comunidades, cuando se convierte en mercancía, dirían los marxistas, ¿no? La tierra de las comunidades que habían sido donadas desde los reyes católicos por ahí, y que ese va a ser el tema de polémica hasta Emiliano Zapata, ¿no? Más o menos las comunidades indígenas siguen exigiendo la restitución de sus tierras y de sus aguas, ¿no? Entonces, para que vean cómo no podemos ver la historia en corto plazo, sino que hay otros más. ¿Algo más, Arnoldo? Y también está Elías. Bueno, adelante, Elías por ahí. Y luego regresamos con Brenda. Bueno, adelante, Brenda. Bueno, esto ya va más adelantado, es casi al final del libro. No se preocupe, no se preocupe. Pero es algo que me llamó mucho la atención porque creo que no se menciona mucho en los libros de texto convencionales, que es que solemos tener esta visión de victimización y pensar que solamente a los criollos les hacían cosas malas y así, pero hay un apartado en el que mencionan que de hecho los insurgentes organizaron matanzas masivas de peninsulares en ciertos territorios. Sobre todo al inicio, ¿no? Al inicio de la guerra, el caso de Guanajuato, el caso de Guadalajara, pues son los más sonados, pensando en el cura Miguel Hidalgo, ¿verdad? Ya luego hay otras. Es una guerra, acuérdense, ¿sí? No es un debate, ni es una
lucha de ideas es una guerra y pues tiene que haber sangre y afloran ahí todo el odio acumulado de siglos, sobre todo entre la masa campesina, los grupos indígenas, en contra de los peninsulares. ¿Verdad? Una situación que ni el mismo Miguel Hidalgo puede controlar y que para muchos esa es una de las causas por las que no ataca. Eso va a quedar en el debate, creo que por buen rato, de por qué si ya estaba a punto de entrar a la Ciudad de México en su ruta libertaria, la ruta de la victoria, llamémosle así, ¿por qué no tomó la Ciudad de México y diríamos acá entre broma, por qué se quedó en la caseta de Querétaro, ¿verdad? ¿Por qué no entró a la ciudad? Entonces, ahí la argumentación que luego dicen que da el padre Hidalgo es justamente evitar un genocidio por estos grupos que no puede controlar, que esa va a ser la crítica de Allende, por ejemplo, pero esto que usted dice, pues sí, hay un terror, ¿no? De ahí que los que habían visto con buenos ojos, sobre todo los criollos, clasemedieros que habían visto, y uno que otro peninsular, que había visto con buenos ojos la independencia, a la hora de ver tanta sangre y tanto odio encarnizado, se alejan pues de apoyar o de ver con buenos ojos a los insurgentes. ¿Algo más, compañeros? Tenemos todavía buen tiempo para dialogar. Ya se habló del crecimiento económico, ya yo creo que ahí estamos adelante, José Ricardo. De hecho también va un poco con lo que decía Brenda, que no me acuerdo si fue en el video de Lina, no me acuerdo bien, que cuando se realizaron los censos en la Nueva España, en 1809, 1810, que salieron ese año, se dieron cuenta que gran parte de la población en realidad ni siquiera era, porque está ese pensamiento que se creó obviamente, que al final termina siendo una guerra de americanos contra europeos. O si se logra observar los censos, se observa que en realidad eran como un 4% de americanos los que en realidad habitaban, 4% de europeos, españoles, que en realidad habitaban en Nueva España, y que incluso cuando fueron la formación de los ejércitos, el Real Ejército que se tuvieron que traer era de unas 150 personas y agarraron como 300 personas de una isla cerca de Perú. Y es interesante porque observas que en realidad era una guerra podría decirse, entre americanos, de los que querían defender la corona y los que querían buscar esa autonomía. No independencia, pero sí autonomía. Fíjense que yo espero todos estén escuchando. Aquí no nos la estamos jugando, estamos hablando de una autonomía. O sea, todavía no pensar que en el discurso de Miguel Hidalgo hay la independencia, pues quién sabe, ¿verdad? Realmente lo que se va a exigir es una autonomía, y eso lo vamos a ver ya cuando hablemos de la Constitución de Cádiz, ¿no? Cómo todavía hay un grupo de criollos y de peninsulares que creen que se puede crear un gran país, una gran nación, con base en, ahora ya sería en Madrid, ¿verdad? Ya no en otras partes, en España, pero eso va a ser un sueño que ni los propios españoles van a poder lograr en su territorio, menos en ultramar, ¿verdad? Entonces yo creo que qué bueno que menciona usted esto de la autonomía. Y bueno, esto nos lleva al otro punto. Sobre esto no va a haber línea de tiempo ni infografías. Chéquenle por ahí. Entonces, la sociedad esta, ¿de qué tamaño es o cuánta población es? No sé si tengan por ahí el dato o cómo pudiéramos ilumínenme por ahí. ¿De qué estamos hablando? ¿De un territorio muy amplio, muy poblado? ¿O si está muy amplio pero no está muy poblado? Y si no está muy poblado, ¿por qué no está muy poblado? ¿Cuánta? Y luego ya vemos también la base social, que a lo mejor los españoles muy apenas, fíjense bien, rebasan
el millón de habitantes. Por ahí, ¿qué podemos decir? ¿Cómo andan los datos duros? ¿Éramos 20 millones de mexicanos o menos? ¿5, 4, 6, 10, 8? Ayúdenme por ahí. Para nuestra infografía, bueno, yo investigué un poquito también acerca de lo social y bueno, vi que toda la tasa de mortalidad y todo lo que había en ese entonces y híjole, es bien grueso la mortalidad. Adelante. Sí, estuvo muy triste cuando lo leí, dije, ay, pobrecitos, y Digo, perdón, también, nos reímos de la ternura y del coraje, ¿no? sí, sí, pero también mencionaba en la lectura que investigué que los bebés también eran muy propensa a la muerte de bebés y la población en sí que había era de 2.500.000 de todos los indios que había, bueno, indígenas. Le podemos cerrar en 2.5, ¿no? Ahí dice que hay gente que dice que hasta, ya lo dijo muy, muy claro, creo que fue Ricardo Arnoldo por ahí, que los censos apenas comienzan a funcionar. Y realmente no hay un censo confiable hasta, no la van a creer, hasta la época de Porfirio Díaz, Sí, lo cancelaron el que estaba en ese entonces y en 1795 y lo cancelaron por el Consejo de Hacienda y todo eso, pero también lo que eran tributarios no solamente se le regía a personas casadas, pero indios casados, pero no a personas ya de alto rango, ellos no eran tributarios y sí, ahí el censo ahí ya no funcionaba, ¿no? No. Muy bien. Entonces estamos hablando de entre 2.5 y 3 millones, ¿no? De grupos indígenas. Yo comenté ahorita, bueno, para que vean que soy raza, ¿no? De 1 millón de población blanca, ¿no? Entonces, no sé cómo andaría entonces faltan los mestizos por ahí. ¿Cómo andaría la población entonces? ¿Alguien que nos ayude? Ubíquenos, andamos perdidos. Profe, no sé si estoy bien, es que yo aquí tengo un dato de habla del primer censo aquí en Nueva España. Ajá. Y dice que según la Nueva España tenía entonces una población de 4.603.772 habitantes. ¿En qué año? Dice 1790. Pues puede ser. No sé, la lectura por ahí sí da algunos datos, ¿no? Sí. Bueno, aquí nada más déjenme hacer una super nota marginal, a pie de página, como se dice, ¿no? El tema de la demografía es un tema todavía muy, muy lacerante, de mucho debate, sobre todo cuando se habla de la población colonial o la población virreinal. En mi época de estudiante había surgido ya un trabajo por ahí de un historiador, creo que de la Universidad de Chicago, ya de haber muerto, lo conocí por ahí en un congreso, Woodrow Bora. Él hablaba de una catástrofe demográfica. Recordemos que la disminución de él llama de los millones de indígenas que van a morir después del 1521, más o menos, sobre todo en el 1600, no solamente se debe a la guerra, sino que se debe sobre todo a las enfermedades y al cambio de vida. Acuérdense que muchos indígenas son llevados, los varones, a las minas, son llevadas a fincas muy alejadas de la tierra natural de los indígenas, y eso hace que también la población disminuya. Las parejas de indígenas pues no están muy motivados a tener hijos, también hay muchos suicidios, muchos grupos se van hacia las montañas, desaparecen por ahí. Entonces tenemos una catástrofe demográfica y no hay un número, ¿verdad? La población va a llegar, según esto, a los 3.5 millones por las notables epidemias, por todos los problemas de insalubridad, ¿verdad? Acuérdense que ahorita hablábamos de que hay gente que vive en la calle en la Ciudad de México, que ahí hace sus necesidades, que ahí deja todos sus desperdicios. Estoy hablando del 1780, ¿verdad? No del 2020, y eso va a provocar una serie
de muertes, de enfermedades, Entonces, más o menos, este 3.5 millones, la población luego se va a recuperar por allá, justamente en la época de los Borbones, en 1800, y aquí es donde entra la discusión a qué número, no sé si por ahí Fátima o por ahí Arnoldo también nos comentó, tengan un dato aproximado, usted ya lo dijo, que para que todo el grupo nos pongamos de acuerdo de cuánta población seríamos, ¿no? Entonces, usted ya dio un aproximado. Entonces, se maneja que hacia 1700 éramos 3.5 millones. O sea, éramos realmente un territorio despoblado, ¿eh? Digo, China también está despoblada. Todos los chinos se acuerdan que viven en la orillita, ¿verdad? Acá también parecería que somos un territorio muy vasto, pero que la población está concentrada en menos de 10 ciudades, ¿no? Entonces, hoy en día, estamos en 2020, ustedes agarran 50 ciudades del país, de las 1000 y pico que hay por ahí, y ahí está toda la población, 50 ciudades. Y si le sumamos las 50, en 5 está la mitad de esas 50. Entonces, somos realmente una concentración demográfica muy pronunciada. Bueno, ¿algo más, Fátima, sobre esto? Bueno, lo que estaba diciendo de las enfermedades, sobre la mortalidad. Bueno, es que yo investigué mucho porque me interesa mucho lo que es el área de salud en esa época. Y la insalubridad no se olvide. Y la insalubridad de 1770 en arriba. Y de hecho es cierto porque investigué mucho y hablaba mucho de lo que era la viruela. Entonces, ya en su momento había hospitales, porque incluso un hospital le pidió a un virrey que le diera camas. Claro. Pero por lo general nada más se le daba como que a los mestizos, pero a los indígenas tenían su propio hospital, pero obviamente no era como que ni a la capacidad, claro, ni tenían lo suficiente como lo tenían los hospitales comunes donde iban criollos, mestizos y así. Entonces, pues se ve mucho problema y comenzó ahí la mortalidad a subir muchísimo. Y de hecho había visto que ya eran muy, muy pocos indígenas, pero, o sea, con indígenas o sin indígenas, como que la mortalidad era muy alta. Y no distinguía clases, la mortalidad. Ajá, exactamente. Sí, la insalubridad es muy importante porque luego uno se va con la finta de las epidemias como causa-efecto, ¿no? Las epidemias son un efecto, por lo general, ¿no? Entonces, aquí la narrativa desde que llega Cortés hasta esta época que estamos hablando nos habla de que no hay una cultura de higiene, por lo menos de parte del grupo dominante. Acuérdense que dicen por ahí que Moctezuma traía en sus prendas un montón de piedras aromáticas porque no soportaba el olor de Hernán Cortés a la hora cuando estaban platicando, ¿verdad? ¿Quién sabe a qué olería el señor ¿Por qué? Porque no había la costumbre del baño, no había la costumbre de la higiene que sí tenían los indígenas, nada más que ellos no habían acumulado los suficientes anticuerpos para poder enfrentar las epidemias o toda la gama de enfermedades que les van a traer por ahí los españoles. Pero bueno, nos hemos detenido en ese tema porque es muy importante. La insalubridad es importante también porque el desarrollo de las ciudades se daba en condiciones también de muy antihigiénicas. Acuérdense que en las mañanas, en las ciudades, era muy común la frase, ¿cómo le decían? El agua abajo, ¿cómo se llama? Algo así. La gente tiraba todos sus desperdicios en la calle. Y luego en las acequias, en los ríos, la gente aparte que se iba a bañar y ahí mandaba todos sus desperdicios. Claro, en el 2020 las industrias ahora mandan todos sus desechos tóxicos y nadie dice nada, ¿verdad? Pero en este caso, en este periodo se da mucho eso y nosotros acá en el caso de Nuevo León hay un texto muy, muy interesante del doctor Gonzalitos, de José Leuterio González, donde él nos habla toda la pestilencia, los animales que se dan en lo que hoy sería el río Santa Lucía, en el canal Santa Lucía, porque la gente ahí lavaba, ahí se bañaba, ahí llevaba todos sus desperdicios, ahí mataban los animales, ahí tiraban la sangre. Entonces, todo esto que les estoy comentando es para que formen ustedes un cuadro, ¿verdad? Y vean cómo esto va a afectar la salud, y eso va a ser un tema que lo va a tener que resolver allá desde Juárez
más adelante y con Porfirio Díaz, ya la higiene como una política pública, vamos a decirlo así, pero Fátima, ese tema da para mucho esto de la insalubridad que tiene que ver con la planificación de las ciudades y todo lo demás. Caso contrario, si uno ve, por ejemplo, la estructura urbana de Tenochtitlan, cómo hay diques, canales, claro, ahí el error fue haber hecho una chinampa, haber hecho una ciudad, ¿verdad? Porque por eso la Ciudad de México está hundiendo, pero eso ya no es bronca de los mexicas, ¿verdad? Mal llamados aztecas, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? ¿Algo más, Fátima? Porque por ahí no sé si Arnoldo alguien había pedido algo. Sí, bueno, es que primera vez que participo, pero es que de ese tema se investigué mucho. Sí. Eso de la insalubridad, también, una de las, por así decirlo, creo que leí que las reformas borbónicas era limpiar todo, porque todo era a base del olfato, porque también estaba checando, que dependiendo los olores que la gente desprendía, lo que te decían, de que, sí tiene esto, pero era solamente olfativo, y de ahí empezó a salir un tipo de semiología de varios olfatos. Y luego se pone como que para limpiar las calles, para limpiar incluso dentro de las casas, o sea, se empezó a tomar ya mucho eso en cuenta porque era muy, muy fuerte el tema de las epidemias. Sí, hay un par de virreyes, ¿no? Por ahí que van a hacer una obra muy, muy interesante, porque el otro tema también, y eso tiene que ver con el Monterrey del 2020, del 2021, es la cuestión de las aguas de lluvia, ¿verdad? Que luego las ciudades se atascan de agua y no fluye. Entonces también el drenaje es un tema importante, no solamente para que la sociedad no se ahogue, no desaparezca, sino también por cuestiones de higiene. Acuérdense que el agua es vida, pero maltratada y mal usada, pues es muerte. Entonces las aguas también son un factor un foco muy importante de enfermedades, ¿verdad? Hasta nuestros días. Acuérdense el famoso mosquito por ahí que hay que exterminarlo 2 veces al año por ahí. Entonces todo eso se iba acumulando en esta sociedad, y qué bueno que usted mencionó, hay un par de virreyes por ahí que van a hacer obra pública muy interesante y que permitieron que la Ciudad de México no desapareciera, porque ojo, en la Ciudad de México el agua subía hasta 2 o 4 metros de altura. O sea, cualquiera se podía morir. No sé si, no crean que estoy exagerando, chequen por ahí la historia porque los mexicas lo que habían hecho pues era una chinampa, no una ciudad así tan pesada, con tanta piedra como lo van a hacer los españoles. Arnoldo, adelante. Gracias, Fátima, muy, muy interesante lo que mencionó. Sobre lo del crecimiento demográfico, desafortunadamente se me olvidó tomar apuntes de los datos duros en la lectura, pero lo que sí mencionaba y era muy importante es que hubo un crecimiento demográfico muy importante para finales de 1700, porque la población aumentó considerablemente gracias a que el clima había mejorado. Sin embargo, ya para 1800 y sobre todo para el periodo de 1810 y así, este nuevo grupo de población más alto se enfrentó ante una serie de diversos factores adversos. Por ejemplo, había ocurrido una nevada bastante importante, creo que era por Yucatán o por allá. También había ocurrido un terremoto cerca de la Ciudad de México, me parece, no me acuerdo exactamente en qué ubicación. Y aparte, los impuestos que estaba pidiendo la corona eran todavía más altos porque necesitaban pagar más para evitar otra guerra contra Gran Bretaña. Y por eso estaban cobrando todavía más impuestos. Incluso los novohispanos perdieron la oportunidad, la mayoría, de obtener crédito para hacer préstamos por si tenían alguna crisis. Entonces hay un grupo de población muy alto que está teniendo deficiencias alimentarias y que están ocurriendo varios desastres en el país y tampoco pueden pedir préstamos y están en crisis. Me parece que es una buena forma de quitarle a la gente algo que perder. Es decir, si se desata una guerra o algo así, esa gente que ya no tiene nada, pues que pierda si va a una guerra. Claro, y sobre todo recordemos que la alimentación es fundamental para que la población crezca. Entonces lo que vamos a ver por ahí es que, lo comentó con una compañera, tradicionalmente la población, sobre todo la población, como dicen por ahí, de clase baja, adjetivo que no comparto, pero que es muy claro, tenían, acuérdense, de entre 8 y 12 hijos, más o menos era para que le sobrevivieran quizás 6
quizás 8. Cuando hay ese problema alimentario que usted señala, entonces va a haber muchos partos no van a realizarse con eficacia, va a haber pérdida incluso fallece la madre y el hijo. Todo eso se debilita la población y es muy interesante lo que usted señala porque eso explica también esa exigencia de impuestos, incluso esa apropiación de fondos. Acordémonos que ya para 1790 por ahí, los fondos de las viudas y los fondos que administraba la iglesia les son exigidos por la corona para lo que usted dice, para la guerra con el reino de Bretaña. Entonces, esto es un factor que influye también en la población. Pero entonces, una segunda conclusión importante aquí es que la población va a crecer como no había crecido desde el dominio español en 1700. Hay un crecimiento de la población, insisto, aquí les estoy ayudando un poco, más o menos las cifras conservadoras hablan de 3.5 millones de habitantes a casi la población, y ya les estoy diciendo la otra respuesta, la población casi se va a doblar, fíjense, en menos de 100 años, y en menos de 200 había disminuido, la población indígena prácticamente desaparece, y otra vez se vuelve a reproducir. Entonces sí es conveniente que nosotros como historiadores manejemos algunos datos duros, sobre todo de la demografía, ¿no? Entonces ya vamos a dejarle ahí, la población va a incrementarse, no sé si en un 80, en un 70%, con lo cual ya les estoy dando la respuesta de más o menos cuánta población seríamos en el 1800. ¿No? ¿Algo por ahí? Ayúdenos. Ya nos dijeron más o menos cuántos indígenas, 2.5, pueden ser 3 millones, es correcto. Yo les dije por ahí de la población blanca, más o menos 1 millón. Nos falta por ahí, ¿cuánta población seríamos? Por ahí, Elías, no sé. Otro tema que quieran abordar, digo, la lectura maneja muchos aspectos, ¿no? Bueno, por ahí hemos estado platicando 5 compañeros y un servidor. Acuérdense que hay que diversificar esto. Alguien más de los que no han participado. Aida, adelante. La escuchamos, Aida, Berenice. Adelante. ¿Sí? Sí, ya se oye. Adelante. Bueno, a mí me llama mucho la atención cómo habla de la economía a partir de la independencia. Ajá. Cómo, pues, empieza a haber mucha pérdida de cosechas, pues, los precios se empiezan a elevar, pues, la gente ya no tiene tanto para consumir. Tampoco, pues, las pocas cosechas que hay no se pueden transportar por los robos. Y también nos habla de que hay un monopolio de la carne, en donde se ve rebasado y empiezan a vender, empieza a haber menos carne, y la carne que empiezan a vender, pues ya son de animales enfermos, y empiezan también enfermedades y empiezan a diezmar la población. Sí, eso es muy importante, porque recordemos que en la época, sobre todo de los Borbones, se va a diversificar la economía. Además de la minería, se van a incorporar otras actividades diversas, sobre todo agrícolas, y esto y ganaderas también. Y esto es lo que se va a interrumpir, lo que se va a afectar. Y en este periodo, sobre todo, es importante esto que usted señalaba de
la producción agrícola, porque donde más se va a sentir, donde más se va a afectar es justamente en el Bajío, recordando que el Bajío era el granero de la Nueva España. Entonces, lo que pasa ahí va a afectar la existencia de alimentos y, como usted señala, el alto precio de los mismos. Entonces, muy importante hay actividades que van a seguirse manteniendo porque están alejadas de los centros de gravitación militar, pero otros sí van a seguir, otros áreas sí se van a deprimir. Creo que en general, hoy lo que sería Guanajuato, Querétaro, parte de Michoacán, son las sociedades que se van a deprimir, el Bajío, y que va entonces a haber una crisis de alimentos, y como ya mencionaba por ahí Fátima y otro compañero, Arnoldo creo, eso también nos va a afectar en el crecimiento de la población. Para crecer como población y sobrevivir, pues tenemos que comer primero, ¿no? ¿Algo más, Aida? Creo que es todo. Muy buena anotación y muy buen punto. Hay historiadores que han hecho interpretaciones nada más tomando en cuenta los precios agrícolas, los precios de los alimentos, y creo que este es un factor muy importante. Pues miren, como dicen por ahí, la plática está muy interesante, pero ya hemos rebasado los 60 minutos. Sí les encargo que sigan leyendo. Seguimos la próxima clase con esta lectura. Hoy participamos 3, 4, 6 personas. Espero que la próxima clase participe más compañeros. Nos vemos el día de mañana y sigan. Entonces vamos a seguir con esta lectura hasta que consideremos que que hemos abordado lo más importante. Gracias por su asistencia y por su participación. Hasta mañana. Que tenga lindo día, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bonito día. Adiós.